Y muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que ya están conectándose. Qué bueno, así debe de ser. Y quiero enviar un saludo para algunos hermanos que han sido muy fieles en la sintonía y el recibir los mensajes de la palabra de Dios. Quiero enviar un saludo para nuestra hermana Modesta, por allá en la colonia Madre Selva, que no se pierde uno de las predicaciones, de los programas. Y qué bueno, hermanos, eso nos habla de cuando se tiene hambre por la palabra de Dios. Entonces, qué bueno, hermana, Dios le bendiga. Es un gusto tener creyentes que escuchan la palabra de Dios así como usted, de todo corazón. También un saludo para la hermana que ya recibió su Biblia. Sintonizó los programas desde el inicio y sin conocerla y sin conocerme mandó pedir una Biblia, creyó lo que yo les prometí aquí. También ya mandamos la USB, también ya la recibió. Qué bueno, eso es lo que hacemos, prometemos y cumplimos también. Dios les bendiga, hermana. Y también si durante el transcurso de la hora usted quiere mandar alguna petición, escríbala, mándela, y al final estaremos orando por sus peticiones. Durante la semana estuvimos pidiéndole a Dios por una petición de la hermana Laura Rocha, que pidió por una de sus sobrinas que trabaja de enfermera y tenía los síntomas de la enfermedad que ahora anda de moda aquí en la ciudad y en muchas ciudades. Y se pidió la oración y se oró y se oró. Y ayer, antier, me mandó un mensaje donde su sobrina salió negativa de esa enfermedad. Y damos gloria a Dios por ello. Voy a iniciar este programa entonando una alabanza. No tiene mucho que acoplarse a la predicación, pero la canto porque en el coro sí. En el coro hay una verdad de esta alabanza. Y yo creo que cuando escribí yo esta alabanza, en el coro, al escribir el coro, había una unción profética. Les voy a decir por qué. Y es un corrido cristiano que escribí cuando vino aquel huracán, el huracán Katrina, que azotó 3 estados de la Unión Americana. Y escúchelo porque el coro es algo que está allí y que marca una palabra profética. Escuche esta alabanza. Es el corrido del huracán Katrina. $2,400 niños están desaparecidos a causa de un huracán que azotó a Estados Unidos el 31 de agosto del año del 2005. ¡Ay, qué terrible tragedia! No quisiera recordar el agua que cayó del cielo, se unió con la del mar, cubriendo así totalmente la ciudad de Nueva Orleans. Los que quedaron con vida son trasladados apenas a San Antonio y a Dallas, y hasta Fort Worth los llevan. 35,000 quedaron en el Astrodome de Texas. De tiempo en tiempo se miran cosas que nunca se han visto. Es que el hombre se ha olvidado del amor de Jesucristo. No leen la Santa Escritura, no se acercan a la iglesia. Si el hombre ignora a su Dios, esa será su cosecha. Así dice Dios en su palabra. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y llamarle entre tanto está cercano. Dicen que un siervo de Dios ya lo había profetizado, en enero lo había dicho.
del año del 2005 a Nueva Orleans bajo el agua. Eso es lo que yo he visto. 3 estados afectados en la Unión Americana, el estado Mississippi y también el de Luisiana, terriblemente afectados junto con el de Alabama. Alabama y Mississippi siempre lo recordaremos, le rogaremos a Dios. Por Luisiana oraremos, que lo restaure mi Dios, con fervor le pediremos. De tiempo en tiempo se miran cosas que nunca se han visto. Es que el hombre se ha olvidado del amor de Jesucristo. No leen la Santa Escritura, no se acercan a la iglesia. Si el hombre ignora a su Dios, esa será su cosecha. Así dice la palabra de Dios, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Unos dicen que fue cambiado ya sus soldados. 45 camiones han cruzado el río Bravo con comida y medicina. Van a extenderles la mano. Unos dicen que fue el mar que de su nivel salió, otros que un juicio divino ahí se manifestó, porque el huracán Katrina a 3 estados hundió. Ese terrible huracán denominado Katrina hasta parece ironía, pues pureza significa Dios purifica la tierra. Eso es por si se nos olvida. De tiempo en tiempo se miran cosas que nunca se han visto. Es que el hombre se ha olvidado del amor de Jesucristo. No leen la Santa Escritura, no se acercan a la iglesia. Si el hombre ignora a su Dios, esa será su cosecha. Amén. Así es, hermano. Allí quedó el mensaje significativo de este himno y sobre todo las palabras del coro que dicen: de tiempo en tiempo se miran, porque hasta aquel entonces no se había visto lo que en ese año 2005 se vio. ¿Dónde se había visto que los mexicanos fueran a ayudar a los americanos? ¿Dónde se había visto? Siempre había sido a la inversa. Son los de Estados Unidos que siempre vienen a ayudar a los mexicanos, a extenderles la mano. Traen comida, traen ropa, traen medicina. Siempre se ha visto eso. Pero ese coro dice, el himno dice, el coro dice: de tiempo en tiempo se miran cosas que nunca se han visto. Es que en aquella ocasión el gobierno mexicano envió 45 camiones de soldados cargados con comidas, medicinas, con doctores, cocineros, para ir a extenderles la mano. ¿Dónde se había visto eso? Nunca. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice este coro? De tiempo en tiempo se miran cosas que nunca se han visto. Es porque el hombre se ha olvidado del amor de Jesucristo. Porque decían allí en aquella ocasión que vino ese huracán, allí mismo los comentarios de los pueblos era: esto es un juicio de Dios, decían las personas. Otros decían, los más sabios, los que nunca le atribuyen a Dios el mérito, ni la gloria, ni el poder, decían: no, es que el mar se salió de su cauce, se salió de su nivel y hundió las ciudades.
Pero otros decían, no, 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 esto es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque dice, el hombre ya no lee las escrituras, ya no se acercan a las iglesias. Bueno, dice ese coro, si el hombre sigue ignorando a su Dios, así será su cosecha. Y es que la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Son leyes, hermano, que se cumplen. Muy bien. Esta tarde voy a compartirles un mensaje que lleva por tema el rey que valoró la ley de Dios. El rey que valoró la ley de Dios. Y pueden abrir sus Biblias, si las tienen por allí a la mano, pueden abrir sus Biblias en el libro segundo de los Reyes. En el capítulo 22, allí aparece parte de su historia de este rey. Pero quiero leer los versos anteriores, decirte quién fue este rey y qué pasó, por qué este rey valoró la ley de Dios. Vamos a ver lo que estaba pasando en su tiempo. Su papá, el abuelito de este rey, el rey era el rey Josías. Su papá de este rey, el rey Josías, se llamaba Manasés. Y aparece allí en el capítulo 21, versículo 16, el nombre del abuelito del rey Josías, el rey que valoró mucho la palabra de Dios, la ley de Dios. Y fíjense cómo son las cosas, hermanos. Dios nunca es vencido de lo malo, dice su palabra, sino que Dios vence con el bien el mal. Fíjense que en los tiempos de los reyes, sobre todo en los tiempos anteriores al rey del cual yo me voy a ocupar, y recalcar que fue quien valoró mucho la ley de Dios, la palabra de Dios. Y hago esto porque en los tiempos en que vivimos no hay mucho valor hacia la palabra de Dios, hacia la ley de Dios. No, la gente no valora, no lo tienen como prioridad la ley de Dios. No la aman así encarecidamente la ley de Dios. No hay una pasión por conocer las escrituras, como dijo el Señor Jesucristo, San Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras. No hay una pasión de una búsqueda por la ley y la palabra de Dios. Por eso te comparto este mensaje, esperando que te mueva y te enseñe algo sobre la importancia de valorar la ley y la palabra de Dios y aplicar nuestro corazón a este libro sagrado, la palabra de Dios. El abuelo de este rey, del rey Josías, se llamaba Manasés. Y dice el versículo 16 del capítulo 21, dice que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. En los días de su abuelo, del rey Josías, su abuelo fue un abuelo que descuidó el reinado, el reino. Y se derramó mucha sangre, dice el texto, que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. De sangre nos habla de violencia, nos habla de crímenes. En el tiempo de su abuelo, Jerusalén se llenó de sangre. ¿Y hoy qué podemos ver, hermano, en nuestro tiempo? ¿Qué podemos ver en las naciones? ¿Qué podemos ver a México? Un país cubierto de sangre, de frontera a frontera, desde la frontera de Tijuana hasta la frontera de Chiapas, un país cubierto de sangre, como dice el texto hablando del abuelo del rey Josías. En el reinado de Manasés,
este hombre derramó mucha sangre de extremo a extremo. Además de esto, dice el texto, además de esto, como si hubiera sido poco, además de esto, pecó este rey contra Dios. Además, o sea, le añadió otros males. Y es lo mismo, no solamente en nuestros países, en nuestro país, en los otros países se derrama sangre, sino hay otros males consigo que vienen también. Por ejemplo, los abortos, que hay hasta leyes que ya protegen a quien lo hace, el aborto, el robo, el asesinato, las violaciones de niños, las injusticias, la corrupción, males y males y males. Bueno, así estaba en el reinado de su abuelo, del abuelo de este rey Josías, del cual te mencionaré tres cosas importantes de este rey. Su papá, cuando murió su abuelo Manasés, viene su papá del rey Josías, hijo de Manasés, y se llamaba Amón. Y también fue un rey malo. Dice el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, versículo 20, e hizo Amón lo malo ante los ojos de Jehová. También fue un rey que se desvió. No buscaron a Dios. No tenían un corazón inclinado a Dios, a su ley de Dios. No. Y dice el versículo 22 del capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres. Fíjate, como si fuera la gran cosa y en un lujo dejar a Dios. Pues ¿a quién se le ocurre, hermanos, amigos, dejar a Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios? Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y el Señor enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Esto quiere decir, inclúyelo en tus planes. Agrégalo en tus propósitos. Inclúyelo en tus proyectos. No lo dejes fuera de tus planes. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, el papá de Josías, Amón, dejó a Jehová. Y dejar a Dios, hoy lo aplicaríamos así, equivale a dejar a Dios, equivale a ignorarlo. Hoy lamentablemente vivimos en una sociedad que ignora a Dios. Dice que el papá de este rey Josías, Amón, dejó a Jehová, y eso hoy equivale a ignorar a Dios. Equivale a olvidar a Dios. Equivale a no darle importancia a Dios y llamarlo solamente cuando necesitamos de Dios, que es lo común. El día que el hombre, la mujer necesita de Dios, pues hace una oración, hace una invocación, una plegaria. Pues es que, como luego dicen, le apretó el zapato y levantó sus ojos al cielo. Pero eso no es amar a Dios y buscar a Dios. Amón, el papá de Josías, dice el texto, dejó a Jehová. Dejó a Jehová. Sería bueno preguntarnos hoy, nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestros parientes, nuestros vecinos, ¿no estarán dejando a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Yo me temo que nuestra respuesta puede ser: la gente se está olvidando de Dios. En esas circunstancias, entonces llegamos al capítulo 22 y dice el capítulo 22: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Josías entra al trono. Te repito, su abuelo Manasés derramó mucha sangre de extremo a extremo de Jerusalén. El papá de Josías, Amón, hizo lo malo y se olvidó de Dios. Tanto fue el olvido de Dios que la casa de Dios, que era el lugar de culto, donde iban los sacerdotes y oficiaban, donde se juntaban los salmistas,
los levitas y con sus instrumentos adoraban y glorificaban a Dios y se leía la ley de Dios. Tanto fue el olvido de los dos reyes, Manasés y Amón, que el templo se descuidó, lo descuidaron. Como luego dice, ni una manita le dieron al templo y el templo estaba tan mal, tan deteriorado cuando entra al trono y a reinar Josías. Y Josías era muy inteligente porque las personas inteligentes se acercan y buscan a Dios. Entonces lo primero que él hizo fue mandar poner albañiles, carpinteros, obreros que reconstruyeran el templo. Como luego dicen, que le dieran una manita de gato al templo, a la casa de Dios, y echar a andar el templo con sus actividades, con los sacerdotes ministrando, los cantantes entonando las alabanzas y los ministros oficiando allí para adorar a Dios. Empezó a limpiar la casa de Dios porque estaba llena de escombros, las paredes estaban agrietadas, todo mal allí, abandonado. Habían abandonado, habían olvidado a Dios. Pero llega este rey, el rey Josías, y manda que lo primero, y es que en la vida hay prioridades, hermano. ¿Y cuál es una prioridad en nuestra vida? Así como el comer, como el dormir, una prioridad es buscar a Dios, acercarnos a Dios. Debe de ser una prioridad en nuestra vida. Entonces Josías mandó la casa de Dios primero. Y resulta que cuando estaban arreglando la casa de Dios, reconstruyéndola, parchando las paredes, limpiando, sacando los escombros, ¿sabes de qué? Los que andaban trabajando se asustaron cuando encontraron un libro. Algo así como un rollo, un pergamino, lo encontraron. Y al encontrarlo, algo les dio a entender que eso era parte de la ley de Dios. Eran extractos de la ley de Dios, fragmentos de la palabra de Dios que estaba allí entre los escombros del templo, que estaba allí, diríamos, entre la basura del templo que tanto Manasés como Amón lo habían descuidado, ni las puertas se habían abierto, porque se habían desviado otras cosas. Entonces cuando encuentran aquel rollo, aquel libro, los que lo encuentran vienen con el rey y le dan la noticia. Y aquí viene la acción, la parte del tema, cómo Josías apreció, valoró la ley de Dios. Porque fíjate lo que dice el capítulo 22, versículo 10. Dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Aquel libro que habían encontrado en los escombros del templo al andarlo reconstruyendo, limpiando. Fíjate nada más. ¿Cómo es posible que la ley de Dios, aquella ley que Dios les había dicho a través de los profetas y de Moisés, en el capítulo 29 de Deuteronomio, les había dicho: si ustedes guardan las palabras de esta ley, benditos serán en la entrada, benditos serán en la salida, bendita tu canasta de amasar, bendita tus bestes del campo, bendita tus crías, benditos, benditas, benditos. Si guardas mi ley. Y el capítulo 29 tenía lo contrario, decía: pero si ustedes olvidan mi ley, si ustedes olvidan mi palabra, ahí cambia el lenguaje. Ahí dice: maldito será tu entrada, maldita será tu salir, maldita el fruto de tus vacas, de tus ovejas. Y cambia. El 28 es el capítulo de las bendiciones para los que guardarían de Dios. El 29 de Deuteronomio, capítulo 29, contiene todas las maldiciones que vendrían sobre aquellos que se olvidarían de la ley de Dios. Hermano, yo quiero decirte que esto no ha cambiado delante de Dios. Hoy todavía sigue teniendo vigor esas bendiciones y esas maldiciones. La persona que ama la ley de Dios,
que aprecia la ley de Dios, que busca la ley de Dios, hermano, su vida será otra. Pero la persona, la familia, la nación que descuida la ley de Dios, la palabra de Dios, que no le da importancia, que no la tiene como prioridad, que la tiene como tercera o cuarta o quinta cosa, hermano, el fin no va a ser muy bueno. Mira, cuando ya le llevaron aquel libro, no olvides, lo encontraron en el escombro del templo, al andar reconstruyendo la casa de Dios. Le llevan el libro. Entonces dice, y leyó Safán delante del rey. Le empiezan a leer el libro. Y escucha lo que dice el versículo 11. Aquí vamos a ver el primer punto de este mensaje. El rey Josías se conmueve ante aquel libro, ante aquella ley. Es tocado, se conmueve, se quiebra ante aquella ley. Mira lo que dice. Y cuando el rey hubo oído, escuchó lo que le estaban leyendo. Yo te estoy leyendo esta noche las porciones de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo te estoy compartiendo la misma ley de Dios. Y dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, no olvides, lo habían encontrado entre los escombros, entre la basura que estaban sacando del templo descuidado, del templo que habían descuidado. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. ¿Qué significa eso? Que cuando él escuchó, él sintió, hermanos, que la tierra se abría y se lo tragaba. Él sintió como cuando te dan una noticia mala, sintió un escalofrío de cabeza a los pies. Porque sabía lo que habían hecho sus antepasados, tanto su abuelo como su padre y el pueblo de Israel. Habían descuidado. Ese libro era la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces dice, él rasgó sus vestidos. ¿Qué significa eso de rasgar los vestidos? Eso significa que él se conmovió. Eso significa, hermanos, que el rey se quebró, que el rey estuvo a punto de caer allí de rodillas, clamando, llorando. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a venir. Qué buena actitud del rey. El rey, hermanos, el punto número 1, el rey se conmueve al oír la palabra de Dios. Este rey valoró la ley de Dios, la palabra de Dios. Hoy, ¿quién se quiebra ante la palabra de Dios? Hoy, ¿quién valora el mensaje de la palabra de Dios? Muchas veces las personas antes de conmoverse o de quebrantarse, la cuestionan. Cuestionan lo que dice la palabra de Dios y a veces se ponen al tú por tú con algo otro contradiciendo la palabra de Dios. Como en aquella ocasión que Jesús nos cuenta el Evangelio de Lucas capítulo 7, que fue que un hombre lo invitó a su casa. Jesús era la palabra viva. Este es el logos, la palabra escrita. Jesús era la palabra viva. Jesús fue invitado por un hombre, dice el Evangelio de Lucas capítulo 7, a su casa. Un fariseo. Y cuando Jesús llegó allí a esa casa, pues se corrió la voz de que Jesús estaba en el hogar de aquel fariseo. Entonces se empezó a juntar la gente y hubo una mujer, nos cuenta ese pasaje. Fíjate las actitudes ante la palabra. Allá era Jesús, la palabra viva, la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Jesús llega y llega una mujer con un frasco de alabastro y lo quebra ante sus pies y usted conoce la historia, un perfume de mucho precio, lo derrama y empieza a derramarlo en los pies de Jesús y empieza con sus cabellos a secar sus pies y una actitud muy profunda de adoración, de respeto, de admiración. Esa es la actitud que cada uno de aquellos que aman la palabra de Dios, que aman a Dios, es la actitud correcta. Pero ¿qué dijo el fariseo? Allí estaba la palabra viva, que era Jesús. ¿Y sabes lo que él dijo? Dice en ese capítulo 7,
versículo 39, que cuando el fariseo vio aquella actitud de la mujer ante los pies de Jesús, derramando el perfume, dijo, fíjate, ni siquiera lo llamó Jesús, si fuera profeta, como diciendo, ni el profeta llega, hombre. Si fuera, como diciendo, no es ni profeta que está aquí. Hermanos, así es la gente. La gente a veces no descubre, la gente dice, no, pues la Biblia es un libro como todos. Otros dicen, no, pues, ¿cómo dicen que es de Dios? ¿Quién la hizo? La hicieron los hombres y la cuestionan. Pero, hermano, el hombre que valora la ley de Dios, su fin será otro. Por eso, en el canto que te cantaba, decía el coro, de tiempo en tiempo se miran cosas que nunca se han visto y se seguirán viendo, cosas que nunca has visto, hermano. Cosas no buenas, cosas desagradables, cosas que te van a romper el corazón. Dice, ¿por qué? Dice, es que el hombre se ha olvidado del amor de Jesucristo. Es que el hombre no lee la escritura ni ama la escritura. Es que el hombre no va a la iglesia ni se quiebra ante Dios. Por eso vemos de tiempo en tiempo cosas que nunca jamás hemos visto y las vamos a seguir viendo, hermanos. Entonces, ¿ves? Josías se quebró ante la palabra de Dios. Dice, rasgó sus vestidos. La tomó, hermanos, como lo que es la ley de Dios. La ley de Dios. Hoy la gente la toma como una fábula, como un cuento, como una historia, como algo fuera de época, como un libro atrasado. No, hermano, quiero decirte que esta palabra no es un libro atrasado ni fuera de época. Es una palabra viva, es una palabra que tiene poder, tiene poder. Y bienaventurados aquellos que se conmueven y se quiebran y aprecian y valoran la palabra de Dios. Hoy, ¿quién se quiebra? ¿Quién se conmueve ante la palabra de Dios? Hoy la gente ve la Biblia como un símbolo religioso. No, pues la Biblia pues la deben traer los religiosos, los sacerdotes o los pastores. Lo ven como un símbolo de religiosidad. No, para nada, para nada. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro vivo. Es una palabra viva, es una palabra que sana, es una palabra que dirige, es una palabra profética, es la palabra de Dios. Entonces, Josías se quebró, se conmovió, dice que cuando oyó el libro, lo oyó, rasgó sus vestidos. Hoy lo que es peor, que muchas gentes no oyen la Biblia, no tienen ni una Biblia, por eso nosotros las regalamos. Y no las regalamos porque no tenga valor, porque a veces dice la gente, no, pues se regala lo que no sirve o lo que no tiene valor. No, lo regalamos porque es tan valiosa y no interesa que nosotros la compremos para regalarla a otra persona, para que conozcan al Dios verdadero. Hermano, hoy lo triste es que muchas personas oyen solamente un mensaje. ¿Saben dónde? En una funeraria. Cuando se muere alguna persona, invitan a un sacerdote y lee un Padre Nuestro y ahí oyen algo de la Biblia en una funeraria. O cuando invitan a un pastor, da un mensaje de la Biblia y lo relacionan como algo fúnebre, la Biblia como algo que la gente ni quiere. Pero yo quiero decirte, hermano, te estoy predicando de este rey, un rey que valoró la ley de Dios. Él se conmovió. Entonces, así es la gente. La gente no cambia. Por eso dice ese himno que te acabo de cantar. Cosas de tiempo en tiempo se van a ver cosas que nunca se ven, cosas malas, cosas terribles. Hace unos días aquí en nuestra ciudad de Monterrey, los consiervos, los pastores fueron a manifestarse allí pacíficamente ante el gobernador para pedirle que pudiera abrir ya las iglesias para congregarnos como pueblo de Dios en las congregaciones. Y le ponen allí en el Facebook las personas que no conocen, que no valoran, que no aprecian, que no saben lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Eran puros pastores, consiervos de aquí de la ciudad, pidiéndole pacíficamente al gobernador que pues ya era tiempo de que abriera, que diera permiso para abrir las iglesias. Aunque decir verdad, pues
no hemos cesado de estar predicando la palabra de Dios por este medio, en una casa, en un área abierta, en una vulcanizadora, en un Porsche. Hemos seguido predicando. Pero ¿sabes cuáles fueron los comentarios de algunas personas que no conocen, que no valoran, que no aprecian? Decían, no, pues ya los pastores andan pidiendo al gobernador que les abra la iglesia porque pues ya no traen diezmos, porque ya no tienen diezmos, ya no tienen dinero, por eso ya les anda de que les abran la iglesia para pedirle los diezmos a la gente. Hermano, por eso quiero decirte una cosa, por eso estamos como estamos. Por eso está la situación de esta manera. Por eso la sociedad está de esta manera. ¿Cómo está el mundo ahorita? Conmovido. ¿Cómo está el mundo ahorita? En luto, en llanto, en tristeza. ¿Por qué, hermanos? Porque como decía ese himno que acabo de cantar, el hombre se ha olvidado del amor de Jesucristo y de su palabra sagrada. Muy bien. El hombre que teme a la palabra de Dios, la Biblia, siempre atraerá la atención de Dios. Grábate muy bien esto. El hombre, la mujer, el pueblo, la nación, la familia que teme a la palabra de Dios, que se conmueve ante la palabra de Dios, que se quiebra ante la palabra de Dios, ante la Biblia, esa familia, esa nación, ese hombre, esa mujer va a atraer la atención de Dios. Mira lo que dice Isaías 66:2. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 66, versículo 2. Una gran escritura a este respecto. Dice así, Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Nota. Pero miraré, dice Dios, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Y qué es temblar? Conmoverse. ¿Qué es que tiembla? Que es tocado, que es afectado con el contenido de este libro, que es conmovido con la palabra de Dios, que tiembla a mi palabra. Yo te pregunto, ¿habrá personas que hoy tiemblan ante la palabra de Dios? Y la respuesta es, sí, hay personas que tiemblan, que se estremecen, que se quiebran ante la palabra de Dios. No son muchos, pero ojalá que si usted escucha este sermón, este mensaje, usted sea uno de ellos y pueda traer a otros, compartirles la palabra para que ellos también pasen lo mismo. Porque el que se quiebra ante la palabra de Dios, dice este texto, miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando Dios dice miraré al que es pobre de espíritu y tiembla a mi palabra, viene del hebreo nabat, que quiere decir examinar. Cuando Dios dice miraré, quiere decir yo voy a examinar a aquel que tiembla mi palabra. ¿Y a quién se examina? No es cuando va un paciente enfermo con un doctor y el doctor le dice déjame examinarte para checar dónde está tu problema. Y entonces le da un medicamento acertado para combatir su mal. Es lo mismo que hace Dios con aquellos que aman su palabra, que se quiebran de su palabra. Él los examina como el doctor y te dice, a ti te pasa esto, pero y te ministra Dios. O a ti te hace falta esto y te ministra Dios. También significa mirar intencionalmente. Significa considerar con placer. O sea, el hombre, la mujer que tiembla ante la palabra de Dios, Dios los mira complacido. Significa atender. Dios los atiende. Aquel que tiembla ante su palabra, Dios los atiende. Y qué bonito es cuando Dios nos atiende. También significa advertir, o sea, Dios le advierte. Déjame leerte este texto de Isaías 66:2 en la versión Dios habla hoy. Dice así: el hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido y que respeta mi palabra. Que respeta mi palabra. Fíjate nada más. Te voy a leer ese mismo texto
en la versión de Isaías 57:15, es otro texto, mira lo que dice, es un texto similar a este. Isaías 57:15, dice así, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la eternidad y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, dice, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, con aquel que se quiebra ante la palabra de Dios. Dice Dios, yo habito, yo estoy con él, yo estoy allí. Muy bien. Punto número 2, el rey que valoró la ley de Dios. Vamos a ver, el primer punto fue, Josías se conmueve. El punto 2 es, Josías actúa. Versículo, segundo libro de los Reyes, capítulo 22, en el versículo 12. Josías actúa, la palabra lo movió, la palabra lo llevó a dar pasos convenientes. Dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaía, siervo del rey, diciendo, el rey Josías dio una orden. Cuando él escuchó aquel libro, dio una orden, se puso en marcha. Y usted quiere decir esto, que él modificó su agenda, ajustó su agenda, incluyó en su agenda los planes de Dios. Dio un tiempo para conocer, como que dijo el rey, paren toda actividad, porque estaban reconstruyendo, reparando, limpiando la casa de Dios. Entonces, cuando él le llevan aquel libro, se conmueve, rompe sus vestiduras y como que dijo, paren toda actividad y ahora da todo su tiempo para buscar a Dios. Así es también el Señor con nosotros. Dios nos da 60 o 70 años para buscar a Dios. Y José dice, vayan a ver, manda que vayan a consultar a un profeta que les diga lo que iba a pasar. Pero Josías ajustó su tiempo, puso su corazón en ello. Él sentía que necesitaba de Dios. Yo me hago una pregunta en estos días, querido hermano. A raíz de algo que pasó en la ciudad la semana antepasada, como ustedes saben, la cervecería había parado las actividades y no había las bebidas en las tiendas, no había de venta. Pero alguien por allí anunció que en cierta tienda había, ¿y qué hizo la gente? Los que beben esta bebida. Hizo fila. Y no era una fila de 20, 30 personas, eran cuadras y cuadras de personas en el sol, de pie, esperando tiempo parado allí. ¿Para qué? Para comprar una bebida y saciar su sed. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Quiere hacer el pueblo cristiano? El pueblo que conoce a Dios. Los borrachos hicieron filas 3 cuadras en pleno sol para gastar su dinero que hoy hay poco porque hay poco trabajo, filas y filas para comprar su bebida y saciar su sed. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día que demos luz verde, que digamos, el templo se va a abrir, tal día, a tal hora, se va a celebrar el primer culto, la primera reunión en la iglesia? ¿Sabes qué espero yo? Pero a lo mejor es un sueño guajiro, a lo mejor es una ilusión solamente. Así como estos borrachos, porque duró 2 meses que no vendían ninguna bebida. Y el día que anunciaron que había, hicieron filas y filas en las cuadras y cuadras en el sol. Así espero yo que el día que digamos, se va a abrir la iglesia, vamos a hacer el primer culto,
que la gente haga fila para entrar al templo, para venir a alabar a Dios con hambre, con pasión, con fervor, con entusiasmo, porque así como el borracho, muchos no han estado en un servicio, no han estado en adoración, no han estado en alabanza. Otros sí, no se han desconectado de Dios, pero muchos no. Yo me pregunto, ¿irán a hacer filas también el día que se promueva ya y se dé el anuncio de la apertura de los servicios en la iglesia? Hermano, Josías fue un hombre que actuó. Cuando escuchó aquel libro, dijo: paren todo, párense los albañiles, párense los que están reconstruyendo, paren todo, y manda personas, vayan allá con el profeta, con el hombre de Dios, y pregúntenle. Punto número 3 y último, Josías comprende. El primer punto fue: Josías se conmueve. ¿Cuántos de ustedes todavía se conmueven al oír la palabra de Dios? Punto número 2, Josías actúa. No solamente escuchó, sino actuó. Punto número 3, Josías comprende. Segundo de Reyes 22:13. Vamos a ver lo que dice. Luego el rey de orden, versículo 13: id y preguntad a Jehová por mí. Manda a los enviados: vayan. Josías siente que algo no está bien, y cómo no, él no está equivocado. Cuando el hombre descuida la ley de Dios, el futuro no va a ser brillante, el final no va a ser glorioso, porque hemos descuidado a Dios. Se ha olvidado de Dios. La gente se ha desconectado de Dios. Entonces dice: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dice: vayan y pregunten. Él sabía que no les esperaba algo bueno. Dijo: pregúntenle qué va a venir, porque nuestros padres se han olvidado de la ley, de la palabra de Dios. Hermanos, yo y el mundo, la gente se ha olvidado. No conocen las Sagradas Escrituras, la ley de Dios. Hermanos, por eso el mundo está como está, mal. Cada día en luto, en tristeza. Y no son los gobiernos los que nos van a arreglar las situaciones. Somos nosotros cuando busquemos a Dios y temblemos ante su palabra. ¿Qué entendió Josías cuando él les dice: vayan y pregunten qué nos va a pasar? Cuando el hombre, la nación o la familia le da importancia a la ley de Dios, a la Biblia, el futuro será bueno. Pero si descuidamos esto, nuestro futuro no será bueno. Por eso te cantaba el corrido del huracán Katrina, el coro. De tiempo en tiempo se miran cosas que nunca se han visto, cosas malas. ¿Por qué? Porque el hombre se ha olvidado del amor de Jesucristo. No leen la Santa Escritura, no se acercan a la iglesia, no hacen fila como los borrachos, 3 cuadras en el sol para comprar y saciar su sed. No hacen fila para venir al templo a adorar a Dios. Hermano, Josías dijo: vayan y pregunten qué nos va a pasar. Y en efecto, le trajeron la respuesta. Pero déjame decirte algo. Qué bueno que nosotros seamos afectados, tocados, conmovidos por la palabra de Dios. Josías tembló, pero ordenó y investigó el futuro de ellos por lo que habían hecho con la ley de Dios, porque la habían sus antepasados, su abuelo Manasés, su padre Amón, la habían descuidado e ignorado y hasta la perdieron. Por eso hoy, hermano, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar a Dios y amar su palabra y buscar su palabra. Y en efecto, cuando fueron y preguntaron, esta fue la respuesta que le dieron. Dice que cuando llegaron con la persona que fueron a consultar, dice: ella les dijo así, verso 15 del capítulo 22:
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decida el varón que os envió a mí, así dijo Jehová. Y ya le manda a decir, sí, va a venir un mal, porque el que mal anda, dice el dicho, pues mal acaba. Y el que se olvida de Dios, pues Dios se olvida de él. Lo que sembramos, pues eso cosechamos. Nos alejamos de Dios, pues ¿cómo va a estar Dios presto para extendernos la mano? A veces por su misericordia lo hace, pero al final de todas las cosas, hermano, el final y el futuro de una persona, de una familia, de una nación que se olvida de Dios y se olvida de su palabra, su fin no va a ser muy grato. Pero fíjate, le dijeron, va a venir un juicio, exactamente, porque ya estaba escrito allí. Dijo, pero díganle a Josías algo. Díganle que por cuanto, dice el versículo 19, por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Así es, hermano. Dios te ve cuando tú te humillas y doblas tu rodilla, Dios te ve. Dios te ve cuando tú te conmueves ante su palabra, Dios te ve. Dios te ve cuando tú vas a la iglesia y que vas en medio del agua y lloviendo y vienes, Dios te ve. Dios te ve cuando hasta enfermo has llegado al templo, Dios te ve. Dijo, díganle que yo lo vi cuando él rompió sus vestidos y quebró su corazón. Yo lo vi, dice Dios. Por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, le dijeron, no te preocupes, por cuando tú quebrantaste tu corazón, cuando oíste las palabras del libro de la ley, no va a pasar nada en tu tiempo. Pero cuando tú mueras, el juicio de Dios va a venir sobre el pueblo de Dios. Hermano, tenemos que ser como Josías, valorar la palabra de Dios. Déjame terminar con esta ilustración sobre la importancia que es guardar, valorar, apreciar, hermanos, la palabra de Dios. No la cambies por nada. Apégate a ella. Si no tienes mucho amor o mucha atracción, habla con Dios, dile, Dios, sé que esto es tu palabra, yo necesito acercarme, yo necesito escudriñarla, Señor, y hazlo. Déjame terminar con esta ilustración. Se cuenta que en una ocasión había un amo que tenía una hacienda y era muy rico, en los tiempos muy antiguos. Y este amo conocía a Dios y conocía la palabra de Dios, la ley de Dios. Y un día cumplió años este amo, este hacendado, y hizo una fiesta de cumpleaños. Y en esa fiesta de cumpleaños se le ocurrió regalar ciertos obsequios a sus trabajadores y seleccionó los grupos y empezó con la jefa de los que hacían la comida, la cocinera. A ella y a los demás los mandó llamar. Le dijo, mira, pues tú eres mi cocinera aquí y siempre estás al tanto de mis alimentos. Hoy cumplo años y tengo aquí dos regalos, pero solamente puedes escoger uno. Dice, aquí en mi mano izquierda, tengo unas 2, 3 moneditas de oro para regalártelas. Y en esta cajita, en esta caja, tengo una Biblia. ¿Cuál escoges? Y dijo la cocinera, pues la Biblia sería bueno, pero pues no la entiendo y no tengo tiempo de leerla, y tengo muchas necesidades, mejor deme las monedas de oro. Y le dio 3 moneditas de oro. Bueno, es lo que tú escoges, está bien. Llama al siguiente, al que cuidaba los caballos de aquella hacienda, y le dice lo mismo. Aquí están, en mi mano izquierda tengo unas 3 monedas de oro, y acá en esta caja tengo una Biblia.
¿qué escoges hoy en el día de mi cumpleaños? Yo te los voy a obsequiar lo que tú quieras. Y le dice el que cuidaba a los caballos, dice, mire, pues también, pues como la cocinera, yo también tengo hijos y tengo necesidades, y pues la Biblia, pues no sé ni leer muy bien y no la entiendo y no la comprendo, pues mejor deme las moneditas de oro. Y le dio 3 monedas de oro. Bueno, está bien. Al final pasa aquel que hacía los mandados, como llamamos aquí en México el mandadero, o sea, el más pequeño, el que le hacía los mandados a todos ahí en la hacienda. Pero el rey también quería premiarlo en su cumpleaños. Mira, hijo, pues tú eres aquí el más chico de todos y no tienes un trabajo definido, haces los mandados de todos los que te piden que vayas a traer las cosas. Hoy cumplo años, ¿qué quieres que te regale? Tengo aquí en mi mano izquierda 3 moneditas de oro. Y en esta caja, aquí a mi derecha, porque la Biblia estaba en una caja, una Biblia grande, así como esta, en una caja. Si aquí tengo en esta caja la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué escoges? Los 2 anteriores habían escogido las monedas. Y el amo pensaba que el chamaquito iba a escoger también las monedas, pero el chamaquito se le quedó viendo. Y dijo, mire, amo, le agradezco por las monedas, pero ¿sabe qué? Mis padres me enseñaron el valorar la ley de Dios. Me enseñaron el valor que tienen las Sagradas Escrituras. Me enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y sabe de qué? Yo quiero mejor la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo quiero que me regalen la Biblia. El amo se sorprendió. Dijo, en verdad no esperaba que tú pidieras esto. Dijo, sí, a mí me enseñaron mis padres que la palabra de Dios permanece para siempre y que es pan de vida y que es manantial de vida. Yo quiero esa caja que tiene la Biblia. Y el amo le entregó la caja. ¿Y sabes de qué? Allí mismo, como se acostumbra a abrir los regalos, los 2 primeros encantados con sus 3 monedas de oro. Pero al abrir el joven mandadero, al abrir la caja, encontró que la caja estaba llena de monedas de oro. Y en la Biblia, incrustados entre las páginas, estaban trozos de oro en una parte, otro trozo de oro en otra parte, otro trozo de oro en otra parte, trozos y trozos de oro. La Biblia estaba llena de oro. Aquel niño se hizo rico de la noche a la mañana. Cuando él eligió, no eligió por interés material, sino por lo que le habían enseñado, que la Biblia es la palabra de Dios. Después las otras personas, como dicen, se daban contra el suelo, pero ya era demasiado tarde. ¿Sabes? Esto va a pasar con muchas personas. Hoy, por 3 monedas de oro que se acaba y que perece, dejan lo más valioso y lo más precioso. Por eso, amado amigo, hermano, no te quedes con las 3 monedas. Quédate con la Biblia, la palabra de Dios. Ámala, como dijo un hombre antiguo, de los antiguos hombres de Dios. Léela para que seas sabio. Créela para que seas santo. Practícala para que seas santo. Créela para que seas salvo y léela para que seas sabio. Vamos a hacer la oración. Y que en esta tarde, hermano, tú seas como aquel joven, como Josías, el rey bueno, el rey que valoró la palabra de Dios. El rey que valoró la palabra de Dios. Como aquel joven que escogió el regalo del rey y se hizo rico. No como los otros 2 que escogieron sus 3 monedas de oro que se les iban a acabar al día siguiente. Escoge hoy, ama la palabra de Dios. Aplica tu corazón cada día, hermano. La palabra es medicina que cura. La palabra es agua que limpia.
La palabra es pan que alimenta. La palabra es espada para defendernos contra las acechanzas del diablo, del mal y del mundo. La palabra es Cristo mismo. Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra de Dios no cambia. Dijo el salmista David: es como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Oh, querido hermano, vamos a orar, vamos a orar. Si estás allí en tu casa, toma tu Biblia en tus manos. Agradécele a Dios y dile que incline tu corazón a esta palabra cada día. No la menosprecies. Tú necesitas mucho, yo también necesito mucho de Dios. Jóvenes, jóvenes, jóvenes como Josías. Josías era un joven. Jóvenes de Dios. Nunca va a haber jóvenes de Dios que no amen la palabra de Dios. El joven que ama la palabra de Dios va a sobresalir en las edades, a través de los tiempos. Amemos la palabra de Dios como Josías, no como el abuelo Manasés, no como el papá Amón, como Josías, aquel chamaco insignificante. Señor, gracias porque sentimos que nuestro corazón está ligado a tu palabra. Oh Señor, aquí estamos, Señor, oramos a ti. Gracias te doy porque tu palabra nos da fuerzas para seguir adelante. Señor, oro en estos momentos por algunas peticiones, oraciones que están mandando, están escribiendo los hermanos con fe de que tú escuchas. Esa es la fe que ha nacido al oír tu palabra, Señor. Te pido, hago esta oración por el sobrino de la hermana Erika Morales, por su sobrino. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, lo que él necesita. Acércate, mi Dios, acércate. Te pido también por Abraham Antonio, Señor. Abraham Antonio, Señor, tú sabes su necesidad. Obra con tu poder. También oro por la familia de la hermana Laura Flores, por su familia, Señor, por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, Señor. Obra, Señor. Esa es la fe del cristiano, fe que ha nacido cuando escuchamos esta palabra. También oramos por la hermana Panchita, Señor, donde ella está, Señor. Fortalécele en su cuerpo, dale fuerza, Señor. Los ancianitos, Señor, como hermana Toñita, la hermana Micaela, la hermana Chita, la hermana Elena, Señor, la hermana Modesta, la hermana Juanita, esposa del hermano Santos Sáenz, Señor. Acércate a los ancianos, el hermano Cedillo, la hermana Dionisia, Señor. Acércate, Dios. Acércate, poderoso Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues Dios me los bendiga, hermanos, y sigan orando, y creemos que ya pronto vamos a hacer la apertura de los templos. Estaremos anunciándoles con anterioridad, pero ya se oye algo muy bueno. Entonces, hermanos, pues adelante. Dios me los bendiga, y pues hasta el próximo domingo, con la ayuda de Dios, a las 11 de la mañana. Dios los bendiga. Y recuerden, se despide de ustedes el pastor Manuel Mendoza, que les dice: enamórate de la Biblia y te enamorarás de Jesús. Porque un enamorado tiene un banquete continuo. Nunca se estancará, nunca se desviará, y mucho menos se regresará. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.